En Areguá se llegó a hacer una alfarería indígena precolombina. Son alfarerías que de una u otra forma se hizo con la cosmovisión del indígena. Y en Areguá también se hizo una cerámica de tipo arte popular. El arte popular es la unión del indígena con la cultura europea. Luego viene la Guerra Grande y al final de ella llega Ricardo Pérez, un señor exilado político de España, contrario a la monarquía que en esa época estaba, digamos, en boga allá. Y este hombre grita en un mitin: ¡Viva la República! Y lo persigue la policía y la mamá lo esconde en un buque que viene hasta ultramar hasta Buenos Aires. En Buenos Aires se baja y comienza a recorrer por el norte argentino hasta que va y para en Villa Ayes. Estando en Villa Ayes, salva la vida al general Bernardino Caballero, quien le perseguían un grupo para matarlo. Y años después, Bernardino Caballero, presidente de la República, volvió junto a este hombre y le dijo que buscara donde hay arcilla buena, y él se vino y se instaló en Isla Valle, una compañía que está a 3 kilómetros de Areguá. Y a partir de ahí nace un tipo de alfarería diferente como la que hacemos en Areguá, con el torno, con el molde, con los tallados, con las combinaciones de, digamos así, de técnicas, y con Ricardo Pérez trabaja Aurelio Maqueda, y años después intenta independizarse, viene, instala su taller, y a partir de ese mismo momento este taller sigue y es uno de los pocos, para no decir dos, que subsistimos en aquella época hasta hoy día. Yo soy Juan Carlos Maqueda Pereira, tengo 69 años, soy artesano de tradición familiar, cuarta generación conmigo, y de una u otra forma hoy en día sigo el trabajo que hicieron mis antepasados, que es con el barro y sus diversas oportunidades que ofrece. Mejor que cualquier antibiótico. El antibiótico es momentáneo. Ustedes vieron la película El fantasma del amor. No. ¿Sí? ¿Vieron? ¿Se acuerdan? No. El Ghost, tienen que ver, está basado en el uso del barro y la proyección que permite el barro para poder entrar en otra dimensión con una persona que ya murió. No es que se le ocurrió nomás al director hacer eso. And time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still more? Nos está integrando en este momento, que es un poco buscar que Areguá sea cada día mejor. Entonces, somos trabajadores culturales, no se olviden de... Yo enseño hace muchos años atrás, enseño en escuela, enseño en colegios, enseño en talleres libres, solo es exclusivamente para llevar el barro dentro de lo que yo le denomino el barro, la arcilla en el aula, un trabajo de investigación. El barro lo que hace es ayuda a potenciar toda la parte cerebral. Si yo muevo la mano derecha, mi cerebro izquierdo está trabajando. La mano izquierda, el otro lado. La mano es el instrumento. Lo que es importante es la forma como penetra en el interior y va subiendo la parte, digamos así, cognitiva. Y al entrar la parte cognitiva, entonces entramos dentro de un campo eminentemente terapéutico. También es importante que la gente conozca que el barro es medicinal, que el barro es tecnológico.
La gente no sabe que además de la alfarería, como es que estamos viendo, además de la cerámica, que no es la misma cosa que la alfarería, también existen otras aplicaciones del barro, como por ejemplo, para trabajarlo dentro de lo que es una industria. Puede ser shampoo, crema facial, lápiz labial, pasta dental, talco, remedios, cabezas nucleares, microchip para computadora o aisladores para cohetes espaciales, casas prefabricadas. O sea, estamos hablando de alta tecnología que en otros países llevan de Paraguay la arcilla y están aprovechando, y acá nosotros lo tenemos y no lo aprovechamos. Cuando yo volví de Europa, había analizado cómo es que una ciudad como Manises se mueve dentro de una abundancia económica impresionante, teniendo arcilla mala, donde toda la ciudad es una industria. ¿Y cómo en Areguá no podíamos nosotros levantar eso? Y llegué a la conclusión de que lo que le había impulsado a esta ciudad mundial de Manises es una escuela de cerámica. Entonces, como yo vine con mucha ilusión, abrí una escuela de cerámica. Y abrimos los días sábados, todo el día sábado, y luego entre semana era trabajo de investigación fuera digamos así, del taller. Y eso trajo una concienciación en la gente. Hoy en día creo que esa pequeña semilla ha nacido y se ha crecido, y hoy la gente comienza a entender el trabajo del artesano y comienza a verlo como un trabajo cultural. Anterior a eso, trabajar con alfarería era de coguá, de ignorantes, de gente que no tenía ninguna cultura, entre comillas lo de cultura, y que de una u otra forma era eminentemente rechazada por la sociedad paqueta de Asunción. En Areguá solamente existían 7 talleres, hoy hay 300, y comencé a levantar la alfarería. Le hice un enganche grandioso. El crecimiento de Areguá tiene relación con el crecimiento de la alfarería. Yo siempre suelo decir, Areguá de una u otra forma lo identifica su alfarería y su frutilla. Lastimosamente todavía las autoridades no entendieron para direccionarlo al tema de turismo. Cuando se direcciona al tema de turismo no significa hacer cualquier cosa también. Al contrario, va a hacer más ganancia y más oportunidad, y vamos a darle seguramente fuente de trabajo a mucha gente. Yo lo que dejaría un mensaje a la gente es que de una u otra forma comiencen a observar el trabajo de la artesanía en general. No, ya ni siquiera me refiero a la alfarería, como un trabajo cultural. Que no es que el artesano esté ahí haciendo lana o esté haciendo joyería o talabartería porque no tiene nada que hacer. Es un trabajo cultural que nos identifica en cualquier lugar. También les recordaría a la gente que cuando se pierde a lo que nos identifica, entonces se pierde también parte de la identidad del país. Es tan importante en un mundo globalizado, en un mundo donde las ideas son rápidas, los mercados son muy funcionales, donde hay gente joven en Paraguay y donde de una u otra forma nos estamos interconectando con el mundo para que esto, digamos así, se deje perder esta oportunidad. ¿Se puede perderlo? Sí se puede.